Bienvenidos a Junta Médica, el programa de medicina semanal de Infobae, donde podrán tener contacto directo con los profesionales. Hoy vamos a hablar del tema de la mortalidad materna durante el embarazo y durante el parto. ¿Qué medidas de prevención se pueden tomar? ¿Cómo está la región sudamericana con este tema? ¿En qué países se hace hincapié en este tipo de medidas de prevención? ¿Qué falta mejorar? Para eso convocamos a dos especialistas quienes nos van a brindar consejos, indicaciones. Desde México tenemos a la doctora Rosa María Núñez. Ella es jefa de salud reproductiva en el estado de Morelos, profesora del Instituto Nacional de Salud Pública y ex coordinadora de la Fuerza de Tarea para la Reducción de la Mortalidad Materna en México. Bienvenida, doctora. Gracias, Soledad. Es un gusto estar con ustedes y poder charlar con tu audiencia sobre este tema tan importante. Gracias. Desde México, saludos. Muchas gracias, doctora. Y también tenemos desde Argentina a la doctora Mariana Romero. Ella es miembro de ASUMEN, que es la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Soledad. Gracias, Rosa María, por acompañarme en estas circunstancias. Saludo a la audiencia también. Con nosotras también está la licenciada Virginia Gómez Manzano, que trabaja aquí en el Centro de Capacitación desde Cuernavaca, en Morelos, es de donde les estamos hablando. Bueno, doctora Núñez, ya que la tengo aquí, quiero saber cómo está la situación de la mortalidad materna en México, qué medidas se toman, cómo está ese país al respecto. Pues mira, Soledad, México es un país muy grande y desafortunadamente muy heterogéneo en las condiciones sociales. Entonces, al verlo por estados o por mosaicos diferentes, hemos logrado en algunos estados reducción muy importante de la mortalidad materna hasta una tasa menor de 30 en un estado del norte, pero tristemente tenemos en el sur del país todavía estados que tienen 80 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, que es muy elevado. Entonces, pues así es como estamos en México luchando con circunstancias muy distintas y sí hemos podido lograr algunos éxitos. Por ejemplo, para tu audiencia es importante saber que las mujeres, al reconocer los signos de alarma, pueden acudir oportunamente a los servicios. Me gustaría saber cuáles son estos signos de alarma, a qué debería estar atenta una mujer durante el embarazo. Mira, no sé si Mariana quiera contestar, pero yo te puedo decir que son signos fácilmente detectables por una mujer. Por ejemplo, si se edematizan, si se hinchan, decimos en México, demasiado las piernas, más arriba del tobillo, si se hinchan las manos o la cara al despertar, nos está hablando de una retención de líquido que puede estar asociada a una hipertensión y pueden ser signos de preeclampsia. Si además se asocia con que la mujer presenta dolor de cabeza, ve lucecitas que le llamamos fosfenos o escucha un silbido en su oído interno que le llamamos acúfenos, bueno, esa es la triada que debe de hacer pensar a la mujer que puede tener una preeclampsia, que es una de las emergencias severas. Ese es uno de los signos. No sé si Mariana quiere agregar algunos otros signos, pero yo podría agregar otros también. Doctora Romero. Sí, también creo que es importante que la mujer también esté atenta a no tener una pérdida cuando no es, digamos, de líquido ya cercano a la fecha de parto. Si tiene una pérdida de sangre, si se marea con frecuencia, si tiene dolores o la panza se pone, como decimos, la panza se pone dura en algún momento que ya no es la etapa tan cercana al parto, son todos signos que la mujer tiene que tener en cuenta para poder concurrir rápidamente a un servicio de salud. Es mejor concurrir y que el profesional que la atiende la revise y vea que está todo bien y se pueda regresar a su casa, que suponer que lo que le está pasando es normal y no buscar asistencia cuando es necesaria. Doctora Romero, quería saber qué medidas en Argentina faltan instalar o ya están instaladas respecto a este tema. ¿De qué modo se previene la mortalidad materna? Bueno, quizás en ese sentido la situación de Argentina es bastante similar a la de México. Este es un país muy heterogéneo.
No es lo mismo una mujer que vive en la ciudad de Buenos Aires y los problemas que ella enfrenta, las dificultades que una mujer enfrenta en la ciudad, que una mujer que vive en la provincia de Formosa. Entonces, si bien hay políticas y programas que ponen los servicios de salud accesibles a todas las mujeres, las dificultades, las barreras que enfrentan las mujeres en unos y otros lugares son bien distintas. A veces son barreras geográficas. Una mujer que vive en el Chaco, en el impenetrable, que es el norte de nuestro país, tiene que enfrentar barreras geográficas que a veces se potencian porque, por ejemplo, hubo lluvias muy fuertes, porque las rutas están intransitables. Entonces, no es que no tenga servicios de salud, sino que esos servicios de salud le quedan francamente inaccesibles, cosa que no le ocurre a una mujer en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en ese sentido creo que las disparidades son lo que explican muchas de las diferencias que vemos en nuestro país. Les voy a hacer una pregunta a ambas, me gustaría escuchar su opinión al respecto. María Martes de Costa Rica pregunta si creen que legalizar el aborto es una de las maneras de controlar la mortalidad materna en estos casos. No sé quién quiere empezar. Yo puedo responderle por lo que pasa en la Argentina, que no es lo mismo que ocurre en todos los países de la región. En la Argentina, 1/4 de las muertes maternas, o sea, de las mujeres que se mueren durante el embarazo, el parto o el puerperio, que es la etapa posterior a que la mujer ya tuvo el nacimiento, a que finalizó ese embarazo, 1/4 de las muertes maternas son por abortos inseguros. Entonces, en nuestro país, que una mujer se muera tratando de interrumpir un embarazo, hace que 80, 90, 100 mujeres por año pierdan su vida en esas condiciones. Yo personalmente, y como profesional de la salud y como defensora de los derechos de las mujeres, creo que eso es una tragedia que debería ser evitada bajo cualquier punto de vista. Entonces, a veces legalizar el aborto, a veces hacer que la ley se cumpla, que en el caso de la Argentina hay razones por las cuales el aborto es legal, es muy importante para que esas muertes no sigan ocurriendo. Doctora Núñez, ¿qué ocurre en su país? ¿Cuál es su postura al respecto? Soledad, contestándote a ti y a la compañera que habló desde Costa Rica, tenemos la situación que en México solamente hay 5 causas de aborto ya legalizadas, entre las que se encuentra, como en la mayoría de los países, que el embarazo sea por causa de violación, que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre. En la mayoría de los estados en la República Mexicana tenemos como causa legal también de interrupción del embarazo una malformación congénita del producto que realmente no lo haga viable. Y lo que sucede en México es que solamente en el Distrito Federal, donde vive quizá una 16%, 20% de la población, está legalizado desde el 2007. Y concuerdo con la doctora Mariana Romero en que la despenalización del aborto disminuiría de manera importante 2 cosas: la muerte, pero también las consecuencias que puede tener un aborto que se induce en condiciones no óptimas. Esas consecuencias, desde luego una muerte por infección o por perforación, pero también no se realiza bien un legrado, puede quedar una infertilidad secundaria, una fístula entre la vagina y el recto, situaciones que son perfectamente controlables cuando el aborto se hace en una situación segura, en una situación médica. Y tristemente en el estado donde yo vivo todavía, que ahora que es Morelos, no está despenalizado el aborto. Y tuvimos una muerte materna en una profesional de la salud en el mes de marzo, porque como no es legal en el estado donde ella estaba, ella siendo profesional tuvo que recurrir a una práctica insegura y se complicó. Y en México más muertes que en Argentina por volumen, porque bueno, somos 118 millones de habitantes y tenemos 2.200.000 nacimientos al año. Tenemos más número de muertes, pero solo el 8%, porque todavía no logramos controlar muertes por otras causas, como hemorragia. Sin embargo, siempre detrás del número de muertes que se manifiestan por aborto, hay otras cuya causa principal que se anota es, por ejemplo, que murió por hemorragia,
o que murió por una infección. Pero en realidad el origen fue un aborto. Entonces, definitivamente la despenalización del aborto disminuye la mortalidad materna. Y lo hemos visto en gran escala con países como Rumania, con países como Estados Unidos y con países como China también. Desde Uruguay, Agustina dice, tengo entendido que existe una ley de parto humanizado que no se cumple totalmente. ¿En qué consiste y cómo podría ayudar a disminuir la mortalidad materna? Doctora Romero. Bueno, Argentina sancionó una ley, en la jerga habitual se le dice de parto humanizado, en realidad es de derechos de la mujer y de su familia durante el embarazo y el parto. Yo creo que es una concepción más amplia. Y creo que la manera en que esa ley podría ayudar a prevenir, como dijo muy bien Rosa María, y gracias por las aclaraciones, tanto la morbilidad, o sea, aquellas cuestiones que no la van a llevar a la muerte a la mujer, pero que sí afectan a su salud y a su bienestar, como a la reducción concreta de la mortalidad, es que la mujer cuando atraviesa el periodo del embarazo y el parto y puede estar acompañada por una persona de su confianza, como un ser significativo para ella, puede tener un buen diálogo con el equipo de salud que le está asistiendo. Cuando ese equipo de salud puede respetar los tiempos físicos y psicológicos de esa mujer, como lo indica la ley, todo ese proceso, esa comunicación, ese vínculo, definitivamente redunda en una práctica preventiva, en una mujer más concientizada de lo que está ocurriendo, en mejor información y en una mejor situación para que esa mujer y su familia puedan vivir con felicidad el nacimiento de un hijo, que finalmente de eso es lo que se trata, ¿no? Doctora Núñez, con este tema, ¿qué ocurre en su país? No es similar a la ley de parto humanizado que hay en Uruguay, pero en México se abatió la barrera del costo para el acceso a la atención del parto y a la atención prenatal, de manera que hemos logrado una cobertura del 98% de la atención prenatal, con más de 5 consultas, que es lo que marca la norma mexicana, y también el parto es gratuito. Y quiero mencionar que más recientemente, en el 2009, se logró hacer un convenio con las instituciones de seguridad social, que en México es muy extenso el IMSS, y a toda mujer con una emergencia obstétrica se le recibe en cualquiera de las instituciones públicas que dan servicios de salud, aunque la mujer no esté afiliada. Y eso es muy bueno porque ahora sí podemos ver que las mujeres que tienen un signo de alarma, y si me permites recapitulo porque veo que tienes una audiencia de mujeres, cualquier signo como los que voy a decir es necesario acudir de inmediato al doctor. Decíamos edema de cara, de manos, de pies, ardor al orinar o orinar muchas veces, la salida de líquido puede ser que de mal olor, o más adelante la salida de sangre, también contracciones antes de lo previsto del parto y que el bebé se deje de mover o que la mujer tenga fiebre. Y agreguemos uno más que no es tan de alarma, pero que es muy común y no lo reconocemos tanto como un síntoma que hay que ir al médico durante el embarazo, son las caries. Entonces, bueno, respondiendo tu pregunta, en México la atención es gratuita en el prenatal, incluyendo laboratorios, y es gratuita la atención del parto y también de la emergencia obstétrica. Y eso es lo que guarda en similitud con la ley de Uruguay. Sin embargo, cuando le pones el apellido humanizado, debo de confesar que en México tenemos mucho por hacer al respecto. Simplemente te doy el indicador de la cesárea. La mayoría de los hospitales públicos tienen una tasa de cesárea entre 30 y 45%, y la tasa de cesárea en unidades privadas es superior a 70% como promedio. Entonces, no estamos logrando realmente ofrecer un parto humanizado. Recién usted hablaba de los movimientos del bebé, que la mamá debe sentirlos. ¿Cada cuánto tiempo
cuánto ya sería normal que pasara sin que el bebé se moviera. Bueno, nosotros que estamos en Argentina, doctora Romero, recientemente, la semana pasada, falleció la hija de la animadora Panam. De hecho, acá tenemos una pregunta relacionada con ese tema. ¿Qué puede haber causado la muerte de una niña a poco de nacer y en un embarazo tan controlado como era el de esta conductora? Ella dice que no la sentía, que no sentía movimientos en su abdomen. Bueno, las causas por las cuales ocurre una muerte fetal. Me parece que se nos cortó la conexión con la doctora Romero. Le traslado la pregunta, doctora Núñez. ¿Cada cuánto una madre debe sentir que el bebé se mueve en su vientre? No sé si está al tanto de lo que ocurrió con esta conductora en nuestro país, con Panam. Qué triste de ese fallecimiento. Y bueno, generalmente la mamá empieza a sentir los movimientos de un bebé por ahí de la semana 19 de gestación, es decir, al final del cuarto mes, algunas muy raras desde la semana 16, y sigue sintiendo el movimiento del bebé. Sobre todo cuando ya pasaron 7 meses, es muy presente el bebé, el peso del bebé y sus movimientos. Y quizá no pase un día que no tengas esa percepción. Si pasa lo que tú estás habituada, una mujer embarazada, a sentir como movimientos del bebé, si pasan digamos, todo un día en que no sientes al bebé o percibes que toda la mañana no lo has sentido, hay que acudir al médico. El médico te va a escuchar el foco del corazón que le llamamos foco fetal, y bueno, ahí con el simple escuchar el foco fetal se va a dar cuenta de cómo está el bebé si lo escucha durante algunos minutos. Entonces la respuesta es, si dejas de sentir los movimientos de tu bebé después del 7º mes, una mañana, es un poco raro. Ve a escuchar el corazón del bebé. Claro, los bebés también duermen, entonces, bueno, hay periodos de descanso de los bebés, pero si pasa un tiempo en el que has dejado sentir los movimientos, más allá de lo que estabas habituada, inmediatamente ir al doctor, porque más bien los movimientos se van a ir incrementando, así como la percepción de ellos que tiene la mamá. Doctora, Julieta desde Argentina dice, estoy embarazada de 30 semanas y quiero tener el parto en mi casa, pero mi marido no está de acuerdo. ¿Es riesgoso realmente? Hay mucha moda ahora con esto, ¿no? Hoy escuchábamos también, por lo menos acá en Argentina, de una señora que quería tener a su hijo ayudada por delfines. Ay, sí. Hay como una moda con tener a tus hijos en hospitales o en clínicas. ¿Es riesgoso realmente esto? Mira, me encanta contestar a Mariana porque es de Argentina, pero te comento entonces en general. Un país que tiene muchos partos en hogar es Holanda, 30 y tantos por ciento de los nacimientos ocurren en hogar, pero a condición de que tengan afuera una unidad médica o a que estén a menos de 35 minutos de un hospital. Entonces, ¿es riesgoso tener el parto en hogar? Yo diría que sí, porque se puede presentar una complicación, y si no está cerca del hospital, esa complicación por la demora en atenderse puede ser fatal. Entonces, la combinación ideal que hagan los países desarrollados como Suiza, como Estados Unidos, es tener un cuarto de parto natural, incluso con tinas donde el bebé pueda nacer, no con delfines, pero sí en una tina de agua, pero al lado está todo el equipo médico, el quirófano, las unidades de cuidados intensivos, disponibilidad de sangre en caso de que se requiera. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los partos en Suiza son partos naturales, humanizados, donde está el papá, donde está la amiga de la mamá o quien ella quiera que esté, y no ven ningún instrumento médico, pero en el mismo hospital lo hay todo para responder en caso de una emergencia. Doctora Sofía desde Paraguay pregunta si es más seguro el parto natural o la cesárea y en cuál de ellos el riesgo es mayor, si se puede elegir. En general es mucho mejor un parto, la recuperación de la mujer es mucho mejor. El trabajo de parto hace que un bebé tenga los suficientes endorfinas, por ejemplo, para resistir el estrés del nacimiento mucho mejor que después de una cesárea. Pero hay indicaciones precisas para la cesárea, entonces depende.
pero si hablamos de la mayoría de los nacimientos, es mejor el nacimiento vaginal, incluso dadas algunas complicaciones como la preeclampsia. En muchos países se favorece el parto natural, el parto vaginal, porque no somete al estrés que ya de por sí está el cuerpo de la mujer con una preeclampsia. Pero hay indicaciones precisas para la cesárea. Por ejemplo, si la inserción de la placenta no es alta, sino muy baja, cerca de donde va a salir el bebé, bueno, ahí está indicado una cesárea. Desde luego también si el bebé trae circular de cordón y es el primer parto, pues seguramente el estrés del nacimiento va a poner en riesgo y va a poner en sufrimiento fetal al bebé. La respuesta en general es mucho mejor un parto vaginal. Se recupera mucho más rápido la mujer, el trabajo de parto prepara al bebé a sobrevivir, la oxitocina natural prepara también para la lactancia y la recuperación de la mujer es mucho más rápida. Tenemos de vuelta a la doctora Romero con nosotros. Aprovecho para hacer una pregunta desde Argentina también. Mariana dice, tengo trombofilia y estoy embarazada de 20 semanas. Mi obstetra me dijo que puedo tener un parto natural, pero yo tenía entendido que la cesárea es más segura. ¿Cuál es su opinión? Creo que sería irresponsable de mi parte, francamente, dar un consejo por esta vía. Yo creo que lo que uno debe hacer y es correcto es estar atendida por un equipo profesional en el cual confía. Para mí, no conociendo a esta señora y no sabiendo sus antecedentes y no teniendo su carpeta clínica, es una irresponsabilidad y una conducta poco profesional si emito un juicio en ese sentido. Creo que lo importante es que ella se sienta bien atendida por el equipo que la está asistiendo, y si no es así, buscar una segunda opinión, pero creo que esa segunda opinión tiene que ser realizada con todos los materiales en la mano y no a través de una comunicación en este sentido. Recién hablábamos con la doctora Núñez de esta nueva moda que hay de tener partos en el agua o de otro modo que no sea en una clínica con el control médico. ¿Qué le parece a usted? ¿Está de acuerdo? ¿Puede ser riesgoso realmente para la madre o para el niño? No bueno, tener... Sí, adelante, Rosa María. Bueno, tener un parto en agua no representa un riesgo para la madre ni para el bebé si está en condiciones controladas, el agua está limpia, hay una partera profesional o una enfermera profesional o un médico que atiende el parto. No representa mayores riesgos para la madre el parto en agua. Y lo que experimentan o manifiestan las mujeres que han tenido partos en agua es que están más relajadas, que hay menos dolor, y por lo cual en general otra vez habrá situaciones específicas en donde no se recomiende, pero en general y lo que dice la información hasta ahora generada de las evaluaciones es que no hay inconveniente del parto en agua. El parto vaginal, ya sea en agua, mejor si es en una postura libre, es decir, no tiene que estar acostada totalmente la mujer. Hay evidencia científica de que la postura libre al nacimiento favorece los perinatales, y en ese sentido se incluye también el nacimiento de parto en agua, que obviamente la mujer no está acostada, está semisentada, lo cual también favorece un parto más fisiológico. Doctora Romero, ¿cuál es su opinión con este tema? Sí, yo creo que aquí el punto es básicamente que la mujer tiene el derecho a optar la forma en que quiere parir, la posición en la que va a estar, que puede estar acompañada por alguien significativo para ella y por un equipo de salud que pueda asistirla sin intervenirla, digamos, sin obligarla a determinadas prácticas que a veces son inclusive perjudiciales para ella o para el bebé. Yo creo que el debate que se da mucho en la Argentina es entre un parto domiciliario y un parto institucional. La verdad es que yo creo que una de las intervenciones de salud pública más exitosas que ha habido es poder hacer que las mujeres tengan sus hijos en condiciones más seguras. Y hoy por hoy, para la mayor parte de las mujeres, esas condiciones más seguras son las instituciones. Entonces, lo que tenemos que lograr es que las instituciones estén bien dispuestas a respetar estos tiempos biológicos
emocionales, psicológicos de las mujeres, donde la mujer pueda elegir, como dijo muy bien Rosa María, en una posición libre, ya sea porque quiere estar semisentada, ya sea porque quiere hacer la fuerza parada. Digo, esto que sé que pueda haber por ejemplo, una bañera donde ella pueda hacer parte de su trabajo de parto en el agua, porque eso definitivamente relaja y ayuda a que el parto vaginal sea mejor. Creo que el parto domiciliario puede ser una experiencia sumamente gratificante para algunas familias. Yo la única reserva que hago es cómo hacer si en ese momento aparece una complicación, que a veces ocurren, y las condiciones de seguridad que puede ofrecer una institución y que a veces en el domicilio no se tiene. Para este tipo de partos que son fuera de una institución médica, más allá de la comodidad o de las preferencias de la madre, ¿tienen algún tipo de beneficio para el recién nacido, para el niño, o solamente la preferencia de la mamá? No sé, ¿quién me quiere responder? Bueno, un niño que nace de una forma más natural, a través de un parto vaginal, donde se interviene menos, se supone que es un niño que nace en mejores condiciones. De todos modos, digamos, de nuevo, creo que tienen que darse una serie de condiciones para que esto sea un evento feliz y gratificante para la familia. Hay mujeres que lo hacen íntimamente convencidas y seguramente encuentran ella y sus familias una situación, bueno, muy agradable respecto de un parto domiciliario. A mí me gustaría que las mujeres que paren en las instituciones, que son la gran mayoría de las mujeres, encuentren la misma gratificación en un parto realizado dentro de una institución de salud con condiciones que garantizan que si una emergencia surge, esa mujer y ese bebé puedan ser atendidos prontamente. Bueno, tenemos que ir cerrando porque ya tenemos muy poquitito tiempo. Les quiero hacer dos preguntas finales. Doctora Romero, quisiera saber qué cambios en las políticas públicas en su país usted considera que faltan por hacer o qué se puede hacer para mejorar la calidad de embarazo de una madre. Bueno, la Argentina tiene un problema grave, que es que las mujeres llegan a las instituciones de salud. Nuestras mujeres van a parir a las instituciones. Y sin embargo, hay cosas que ocurren dentro de las instituciones porque no previmos una emergencia, porque el personal que la atiende no está suficientemente capacitado o a veces porque no se tienen los insumos necesarios. Esa mujer enfrenta una complicación y finalmente fallece. Entonces nosotros tenemos como país graves problemas de calidad de la atención, sobre todo en las provincias donde la inequidad en el acceso a los servicios es mayor. Y creo que en eso no me equivoco pensando que en México, en algunos de los estados, ocurre una situación similar. Doctora Núñez, la dejo para que nos haga un cierre del tema, una conclusión del tema. ¿Qué consejos le podemos dar a las madres? ¿A qué tienen que estar alertas durante un embarazo? Pues con respecto a lo que podemos hacer todavía en política pública, primero, si me permite, Soledad, efectivamente, como en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina, la mayoría de las mujeres tienen atención prenatal y están llegando a dar a luz en los hospitales, pero a veces se inhiben en ir al hospital porque no las tratamos en el cuerpo médico como debemos de tratarlas. Esa es una realidad penosa que hay que poner en la mira del problema de la atención materna, y coincido totalmente con Mariana en que aún así hay que hacer llegar a las mujeres a las instituciones porque es más seguro tener un parto dentro de una atención institucional con personal profesional para atender el parto fisiológico y alguna complicación. Y con respecto a las mujeres tanto mexicanas como argentinas, es que tenemos que aprender a hacer valer nuestro derecho. Entonces tenemos que ser más expresivas cuando tengamos dudas con los médicos, exigir que nos den las informaciones hasta que quedemos satisfechas, incluir a la pareja en la atención prenatal,
En la atención prenatal incluir esta cartilla que ha desarrollado la UNFPA, que es el plan de preparación para el parto, que la pareja vaya pensando, si se presenta una complicación, a cuál es el hospital que me debo de ir. Mientras que para mi atención prenatal puedo seguir en mi centro de salud y en general pues que las mujeres seamos más solidarias con las mujeres para expresar esa necesidad de tener una atención del parto con mayor calidez en nuestras instituciones públicas en América Latina. Bueno, doctoras, han sido realmente muy amables hoy. Las despedimos, doctora Rosa María Núñez desde México. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Soledad. Gracias, Mariana. Y doctora Mariana Romero desde Argentina, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a mi colega Rosa María, es un gusto volver a compartir con ella y muchas gracias, Soledad, por habernos brindado este espacio. Bueno, gracias a ambas y a ustedes los esperamos el próximo miércoles en una nueva emisión de Junta Médica. Si tiene dolores o la panza se pone, como decimos, la panza se pone dura en algún momento que ya no es la etapa tan cercana al parto, son todos signos que la mujer tiene que tener en cuenta para poder concurrir rápidamente a un servicio de salud. Es mejor concurrir y que el profesional que la atiende la revise y vea que está todo bien y se pueda regresar a su casa, que suponer que lo que le está pasando es normal y no buscar asistencia cuando es necesaria. Doctora Romero, quería saber qué medidas en Argentina faltan instalar o ya están instaladas respecto a este tema. ¿De qué modo se previene la mortalidad materna? Bueno, quizás en ese sentido la situación de Argentina es bastante similar a la de México. Este es un país muy heterogéneo. No es lo mismo una mujer que vive en la ciudad de Buenos Aires. Edematizan, si se hinchan, decimos en México, demasiado las piernas, más arriba del tobillo. Si se hinchan las manos o la cara al despertar, nos está hablando de una retención de líquido que puede estar asociada a una hipertensión y pueden ser signos de preeclampsia. Si además se asocia con que la mujer presenta dolor de cabeza, ve lucecitas que le llamamos fosfenos o escucha un silbido en su oído interno le llamamos acúfenos, bueno, esa es la triada que debe de hacer pensar a la mujer que puede tener una preeclampsia, que es una de las emergencias severas. Ese es uno de los signos. No sé si Mariana quiere agregar algunos otros signos, pero yo podría agregar otros también. Doctora Romero. Sí, también creo que es importante que la mujer también esté atenta a no tener una pérdida cuando no es, digamos, de líquido ya cercano a la fecha de parto. Si tiene una pérdida de sangre, si se marea con frecuencia. Bienvenidos a Junta Médica, el programa de medicina semanal de Infobae, donde podrán tener contacto directo con los profesionales. Hoy vamos a hablar del tema de la mortalidad materna durante el embarazo y durante el parto. ¿Qué medidas de prevención se pueden tomar? ¿Cómo está la región sudamericana con este tema? ¿En qué países se hace hincapié en este tipo de medidas de prevención? ¿Qué falta mejorar? Para eso convocamos a dos especialistas quienes nos van a brindar consejos, indicaciones. Desde México tenemos a la doctora Rosa María Núñez. Ella es jefa de salud reproductiva en el estado de Morelos, profesora del Instituto Nacional de Salud Pública y ex coordinadora de la Fuerza de Tarea para la Reducción de la Mortalidad Materna en México. Bienvenida, doctora. Gracias, Soledad. Es un gusto estar con ustedes y poder charlar con tu audiencia sobre este tema tan importante. Gracias. Desde México, saludos. Muchas gracias, doctora. Y también tenemos desde Argentina a la doctora Mariana Romero. Ella es miembro de ASUMEN, que es la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Soledad. Gracias, Rosa María, por acompañarme en estas circunstancias. Saludo a la audiencia también. Con nosotras también está la licenciada Virginia Gómez Manzano, que trabaja aquí en el Centro de Capacitación desde Cuernavaca, en Morelos, es de donde les estamos hablando.
Bueno, doctora Núñez, ya que la tengo aquí, quiero saber cómo está la situación de la mortalidad materna en México, qué medidas se toman, cómo está ese país al respecto. Pues mira, Soledad, México es un país muy grande y desafortunadamente muy heterogéneo en las condiciones sociales. Entonces, al verlo por estados o por mosaicos diferentes, hemos logrado en algunos estados reducción muy importante de la mortalidad materna hasta una tasa menor de 30 en un estado del norte, pero tristemente tenemos en el sur del país todavía estados que tienen 80 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, que es muy elevado. Entonces, pues así es como estamos en México luchando con circunstancias muy distintas y sí hemos podido lograr algunos éxitos. Por ejemplo, para tu audiencia es importante saber que las mujeres al reconocer los signos de alarma pueden acudir oportunamente a los servicios. Me gustaría saber cuáles son estos signos de alarma, a qué debería estar atenta una mujer durante el embarazo. Mira, no sé si Mariana quiera contestar, pero yo te puedo decir que son signos fácilmente detectables por una mujer. Por ejemplo, si se